Ok, entonces tenemos el siguiente ejercicio correspondiente a vectores, ¿no? El siguiente ejercicio me indica, la siguiente información corresponde a las preguntas 43 y 44 que las tenemos en esta parte de acá, ¿no? Me indica que la figura de abajo muestra dos vectores A y B y sus ángulos respecto al sistema de coordenadas rectangular X y Y, ¿sí? Aquí me dan una información muy importante que sin esta información no voy a poder resolver el ejercicio. Porque si ustedes se dan cuenta, el valor, la magnitud de B no es información, ¿no? Por lo cual debemos de hallarlo. ¿Y cómo la vamos a hallar? Pues muy sencillo con esta información que me están dando aquí. Me dicen que el vector A menos B es el vector que apunta en dirección negativa de las X, ¿sí? Eso es la información importantísima para poder resolver correctamente el ejercicio. Entonces, lo que yo voy a proceder es a descomponer estos vectores que están aquí en sus respectivas componentes rectangulares, ¿no? Entonces, este de aquí, si este es el vector B, este le llamaríamos, ¿cómo lo llamaríamos, Valeria? Bx y By. Correcto, este sería BY, este sería respectivamente BX, y voy a colocar con otro color, voy a colocar hacia abajo, y de esta forma. Recuerden que tenemos que seguir el camino de donde nosotros iniciamos hacia donde terminamos, ¿no? Entonces a este le vamos a llamar a Y y a este le vamos a llamar a, perdón, a X, ¿no? Ahora bien, si yo descompongo el vector AY, perdón, el vector A, ¿cómo me quedaría? Me quedaría que el vector A va a ser igual a ¿qué? A 3 unidades de su magnitud y 40 grados. Muy bien, sería, lo voy a hacer de manera directa, ¿verdad? Allá. Porque nosotros sabemos que la representación de un vector sería, utilizando cosenos y senos, me quedaría de esta forma, ¿no? Pero aquí hay que hacer una corrección, ¿no? Porque recordemos que el vector AY, tanto el vector AY como el vector AX, ¿hacia dónde están yendo? Hacia las X negativas y el AY hacia hasta las Y negativas. Por lo cual, yo debería de hacer la respectiva corrección. ¿Cuál es la corrección aquí? Colocarle el menos y en vez del signo positivo acá, colocamos menos acá, ¿sí? De tal forma que así me quedaría el vector. ¿Cuánto me quedaría esto? ¿Me ayudas, por favor? ¿Cuánto me quedaría? El primero 2.3 menos 2.3 y el otro sería menos 1.92. ¿Sí? Entonces ya tendríamos ahí lo que sería el vector A, ¿sí? Ahora vamos por el siguiente vector, que sería el vector B. Pero si ustedes se dan cuenta, el vector B, ¿qué es lo que no tengo el vector? A ver, El módulo. no tengo el módulo y por lo tanto no puedo, a pesar de tener el ángulo, no tengo el módulo, ¿no? Entonces, recordemos que por el teorema de, se me fue el nombre, el teorema de Tales de Mileto, me dice que si yo trazo una perpendicular, perdón, una paralela a otra recta, el ángulo se va a duplicar, ¿no? Es decir, que se va a volver. Este ángulo que está aquí sería 60 y por lo tanto el de aquí sería ¿cuánto? ¿Cuánto sería ese de ahí? A ver. El complementario. Exacto, que sería 30 grados. Recuerda que esta abertura que está aquí, como son líneas perpendiculares, serían 90 grados. Entonces, si yo quiero descomponer el vector B, ¿cómo me quedaría? B es igual a... no tenemos el módulo. Correcto, entonces simplemente pongo el módulo de B. ¿Qué más? Por el coseno de 30. Correcto. En este caso también por menos módulo de B seno de 30. Muy bien. ¿Sí? ¿Hay que hacer alguna corrección en X? No, porque va hacia la derecha. Exacto, como va hacia la derecha, va apuntando hacia las X positivas, mientras que la componente en Y apuntaría hacia los Y negativos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Listo, entonces, ¿qué puedo resolver aquí? Pues puedo resolver que el coseno de 30, ¿cuánto es? 30, 0.86.
o en raíces. 0.86 por raíz de b, y menos, aquí sería 0.5, porque el seno de 30 es 0.5 j. Y ahí ya tengo descompuesto el vector b en sus componentes rectangulares y en función de su magnitud. Ahora bien, luego de eso, ¿qué es lo que me dice? Aún no he utilizado lo que me está diciendo el ejercicio y ahora voy a proceder a ello. Me dicen que si yo resto a menos b, yo lo que voy a tener es un vector que apunta hacia las x positivas. ¿Sí o no? Es decir, que voy a tener un vector del tipo ci más 0j. ¿Sí estamos claros dónde? Donde C pertenecería a qué conjunto, a los números reales. Es decir que, en pocas palabras, este valor de C sería cualquier valor. Es una constante. Simplemente me dicen que apunta hacia las X, al eje de las X, ¿no? Entonces, al momento que me dicen que apunte a la dirección de las X, me están diciendo negativo, ¿no? Entonces este sería menos C, pero da lo mismo, en realidad da lo mismo. Lo único que aquí esta condición es que me va a hacer encontrar lo que sería la relación. Ahora bien, lo que voy a proceder a hacer es respectivamente a reemplazar lo que yo ya conozco. Yo conozco que el vector A es igual a menos 2.3i menos 1.92j. Luego sería la recta de quién? De 0.86 por la magnitud de b por i menos 0.5 por la magnitud de b, j, y esto va a ser igual a un vector menos 6i más 0j. ¿Sí? Recordemos que este c es una constante cualquiera, es una constante cualquiera. ¿Por qué yo pongo en j 0? Porque aquí en el enunciado que está resaltado me dice que apunta en la dirección negativa de las x. Es decir, que no tiene una componente en y. ¿Sí? Es decir, que apuntaría más o menos, así sería la dirección, más o menos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? Pues simplemente agrupo las X con las X y, bueno, las Y con las Y y las J con las J. De tal manera que me quedaría menos 2.3i, ¿verdad? Me quedaría menos 0.86 por B y luego, ¿qué me quedaría? Más, eh, ¿cómo me quedaría? A ver, aquí me quedaría menos 1.92 más 0.5 B. ¿Me confirmas, por favor? Sí, Ahora bien, aquí, ¿qué yo tengo de este lado? ¿Qué tipo de cantidad es esto? ¿Escalar, vectorial? ¿Qué tipo de cantidad? escalar. No, vectorial por las i. Vectorial. Y acá también tengo otro vector. Existe una teoría bastante interesante que cuando yo tengo dos vectores que son iguales, es que la condición única que existiría es que sus componentes deben de ser iguales. Es decir, que su componente en i debe de ser igual a su componente en i de acá. Por lo tanto, y su componente en j debería de ser igual en su componente en j de acá, ¿no? Entonces ahí, si yo hago el análisis en i, me quedaría menos 2.3i menos, perdón, ya no sería i, ¿no? Bueno, y de hecho aquí yo tengo un error, porque esta i que está aquí no debería ponerla, porque ya está como sacado un factor común, ¿no? Ujú. Acá ya tenemos la i. Listo, entonces ahí me quedaría menos 2.3 menos 0.86 b. ¿Y esto a qué vendría a ser igual? A Ah, menos i. menos c nada más, porque Ah, estoy comparando solo el coeficiente que acompaña la i. ok. Y luego voy a hacer con j, de tal manera que aquí me quedaría menos 1.92 más 0.5 por el valor de b, ¿sí? Igual Y esto va a ser igual a ¿cuánto? a cero. A cero, ¿sí? De la primera ecuación yo puedo obtener algo. Mm, No puedo obtener nada. ¿Por qué? Porque tengo dos incógnito. incógnitas. ¿Y qué más? Incógnitas. ¿Y cuántas ecuaciones? Una sola, ¿no? Ajá.
y no podría encontrar, ¿no? Por lo tanto, de la segunda ecuación, yo sí puedo sacar el valor de B. Y si yo despejo correctamente el valor de B, me quedaría que sería igual a 1,92 partido para 0,5. ¿Cuánto me da este valor, Valeria? 3,84. 3,84 84. unidades. ¿Qué hubiese pasado si que este valor de la magnitud me hubiese salido negativo? Es, Algo no está bien en el ejercicio. O el ejercicio está mal planteado, o yo lo estoy resolviendo de manera incorrecta. ¿Sí? Porque recordemos que las magnitudes siempre deben de ser mayor a cero. Todas. ¿Estamos claros o no? sí, Ahora bien, luego, ¿qué me dice? Me dice que la componente del vector B en el eje de las Y, ¿qué me están preguntando? Me están preguntando por BY. Pero para yo encontrar BY, fíjate que BY es esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí o no? ajá, Pero para yo encontrar eso, yo necesitaba primero encontrar la magnitud de B, y es por ello que yo tengo acá. Por lo tanto, que BY va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la magnitud de B multiplicado por el seno de 30 por J. Pero positivo o negativo, negativo. negativo, ¿no? Por lo tanto, ¿cómo me quedaría esto? Me quedaría menos 1,9, menos 1,92. Mm, ¿Sí o no? sí, menos 1,92. Y ahí por la más próxima sería la B. ¿Estamos claros cómo se resolvió el ejercicio? Sí, Listo, ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo la magnitud del vector A menos B. ¿Sí? Entonces, yo ya puedo hacer, esta aquí sería la respuesta de la pregunta 43. Vamos haciendo con la pregunta 44. Con respecto a la pregunta 44, me dicen la magnitud, me están preguntando por la magnitud de A menos B. Pero yo sé que el vector A menos B, ¿a qué vendría a ser igual al vector A menos B? Sería igual a lo mismo que yo tengo acá, ¿no? Sería igual a esto. Esto que está aquí. Ok, déjame ponerlo más acá. Ahí. Sería igual a eso, ¿no? Este sería el vector A menos B. ¿Sí? Pero A menos B en función de qué? En función de la magnitud, ¿de quién? de B. Exacto. Este de aquí, y no sé qué hacía ahí, pero ya lo eliminé. ¿Sí? Entonces, ahí ya tendríamos, ok, entonces ahí ya tendríamos, ¿no? Listo, al parecer, déjame ver. No, espérate un ratito, aquí. Parece que no se copió todo, ¿no? Ah, no, sí. Déjame ponerlo acá, quiero que se copie. No, ahí. Ok, entonces lo que tendríamos que hacer ahora simplemente sería resolver, ¿no? Resolver A menos B, a ver cuánto me quedaría. Pero por teoría, A menos, si yo, escúchame Valeria, si yo resto A menos B, ¿qué me va a dar? ¿No? El vector resultante. Me va a dar el vector, ¿qué cosa? El vector resultante de Claro, pero ese vector resultante por el enunciado del ejercicio va a ser igual ¿a quién? A menos 6i más 0j. En pocas palabras, me están preguntando por el valor de c. ¿O no es así? ah, Ah, ¿sí ves? Bastante sencillo, ¿no? Porque inclusive con esta relación que está aquí, yo ya puedo sacar. Entonces, de la ecuación que yo tengo acá, de la ecuación que tengo 2,3 menos 0,86 multiplicado por la magnitud de B, esto va a ser igual a menos C.
¿verdad? De lo cual, lo que yo voy a hacer es reemplazar el valor que encontré de la magnitud de B, lo cual me quedaría, la magnitud de B me quedaría 3.84, y esto va a ser igual a C, a menos C. ¿Cuánto vale menos C? Menos C vale Pon eso en la 5 calculadora, por favor. sí, 5.60. 5.60 unidades. Es decir, que el vector A menos B, en realidad, ¿qué era? Me va a dar menos Menos C. 5.660 y más 0,8. Por lo tanto, si yo le saco la magnitud de A, menos B, como tiene una componente, es igual a su misma componente, ¿no? Es decir, que me quedaría la raíz cuadrada de menos 5.60 al cuadrado más 0 al cuadrado. ¿Esto me quedaría cuánto? 5.60. Exactamente, me quedaría 5.60. Y de esta manera lo hago mucho más sencillo, mucho más rápido, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos el más próximo, que sería 5.64. ¿Sí? Pero hay algunos errores. Recuerda que esto de aquí es 6666, ¿verdad? Entonces, algunos errores de los decimales. Entonces, ¿cuál hubiese sido otra opción, Valeria? 5.20. No, no, ¿cuál hubiese sido otra opción para poder encontrar el valor de A menos B? ¿Ah? Colocar las componentes y resolverlo. Exacto, es decir, tendría que resolver, tendría que colocar aquí tendría que encontrar el valor de B, luego restar con el valor de A, y luego voy a llegar al mismo resultado, ¿no?